El tema que va a balanceo de líneas. Usted podrá observar que una definición de una línea de ensamble es una celda de producción en la que se ejecutan varias operaciones una tras otra para que finalmente se produzca una unidad del bien terminado. Como ejemplo podemos observar esta celda de manufactura en donde aparece un torno 1, luego un torno 2, después una desengrasadora, luego una etapa de inspección y por último una etapa de resección. Vemos cómo el producto va ingresando a la celda de manufactura y en un flujo en forma de U, el producto sale hasta resección y el producto es finalizado. El balanceo de líneas entonces es una técnica que consiste en dar a cada operador una cantidad de trabajo lo más parecida posible. ¿Qué quiere decir? Que cada operador va a tener la misma cantidad de trabajo, el mismo tiempo de trabajo. Esto va a ser, como podemos observar después, esto se vuelve complicado cuando existen diferentes tiempos con una alta variabilidad entre ellos en cada una de las líneas de ensamble, en cada una de las operaciones de esa línea de ensamble. Miren que el objetivo de la técnica de balanceo de la línea de ensamble son los siguientes. Como primer objetivo tiene igualar la carga de trabajo en todas las estaciones, que todas las estaciones tengan el mismo porcentaje de trabajo en la medida de lo posible. Luego busca identificar el cuello de botella, que se define como la operación que se tarda, la operación que hace lento el proceso de producción en la línea de ensamble. Como tercer punto tenemos establecer la velocidad de la línea de ensamble. Como cuarto punto, determinar el número de estaciones óptimo para que cada una de las operaciones tenga la carga de trabajo parecida a las demás. Como ejemplo podemos ver una empresa que debe producir 2000 unidades diarias. Note que son turnos de 8 horas y que la empresa ofrece una tolerancia del 20% y además se goza de una eficiencia del 90%, es decir, los operadores trabajan a un ritmo del 90%, todavía no han alcanzado el 100%. Las 2000 unidades diarias representan lo que la empresa tiene que producir, lo que el mercado le pide. Las 8 horas son el tiempo de trabajo que tiene disponible la empresa. El 20% es un tiempo que se otorga como complemento al operador porque el operador se cansa y porque tiene necesidades personales. Quiere decir que de cada 100 minutos, 20% de ese tiempo para este tipo de operación, el operador se cansa y tiene necesidades y eso hace que se absorba ese 20% del tiempo. Y la eficiencia es del 90%, es decir, que no se ha alcanzado el 100%, el que todo operador debe alcanzar. Entonces, tenemos cada una de las estaciones y el tiempo estándar. ¿Qué significan esas estaciones? Significa que un producto, una unidad, para que salga como bien terminado, tiene que pasar primero por la operación SSSA1, luego por la operación SSA1, luego por la operación SSA2, luego por la operación SA1, después por la A1, luego por la A2, a continuación por la A3, después por la SA2, después por la SA3 y por último por la ED. ¿Qué significa el tiempo estándar que sale a la derecha de cada una de las estaciones? Significa el tiempo que se tarda la operación para producir el cambio que se requiere en cada una de ellos. Es decir, que la estación SSA1, la operación SSSA1, se tarda 0.306 minutos en hacer la operación que le corresponde y enviarla a la operación SSA1, que en 0.291 procesa esa misma unidad. Ese tiempo está dado en minutos por unidad. Para continuar con el cálculo, calculamos lo que es la meta de producción y la velocidad de la línea. La velocidad de la línea consiste en dividir los 480 minutos por día, multiplicarlos por 0.80 porque se tiene una tolerancia del 20%. Si esta tolerancia fuera del 30%,
el valor que se colocaría sería 0.70 y no 0.80. Si se tiene una eficiencia del 90%, se multiplica por 0.90. Si se tiene una eficiencia de 75%, se multiplica por 0.75. Este resultado se divide entre las 2000 unidades que era la meta de producción y se obtiene el valor de 0.163 unidades por minuto. Para continuar con el cálculo podemos ver que ese 0.555 es mayor. Este de aquí es el tiempo mayor. ¿Y qué tenemos que hacer para encontrar el número de estaciones? Sencillamente tenemos que dividir cada ejemplo que el primer tiempo estándar es 0.306. Ese lo vamos a dividir entre el cálculo que hicimos anteriormente, que era la velocidad de la línea, el cual nos dio 0.173. Al obtenerlo, al dar es 1.77. ¿Qué fue lo que hicimos? Dividimos 0.306 entre 0.173. Dividimos 0.291 entre 0.173 y ahí obtuvimos los datos de toda esa fila que se llama número de estaciones, de toda esa columna que se llama número de estaciones. Dividimos tiempo estándar entre el 0.173. A continuación tenemos que redondear, pero no sé si podemos notar que 1.77 se redondeó a 2. ¿Cuál es el entero mayor a 1.77? 2. ¿Cuál es el entero mayor a 3.21? Es 4. ¿Qué quiere decir esos números ya redondeados? 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2 y 3. Quiere decir que al inicio yo tenía una línea de trabajo, una estación de trabajo, más bien dicho, una celda de trabajo que contenía 5, 10 estaciones de trabajo, desde SSA1 hasta ED. Son 10 estaciones de trabajo. Y había una estación por cada una de las operaciones. De SSA1 había una. Pero al hacer el cálculo, el balanceo de líneas, que lo que me dice es cuántas máquinas debo tener de cada estación de trabajo, me doy cuenta que de la SSA1 necesito 2 estaciones. Necesito 4 estaciones de la que más se tarda, que es la A2. Esa recordemos que era la que tenía el tiempo mayor. De esa necesito 4 estaciones. Quiere decir que antes solo había una de la SSA1, uno de la SSA1, pero ahora cambia. Ese número se cambió. ¿Por qué se cambió? Porque no estaba produciendo con un porcentaje adecuado. Vamos a ver cómo calcular ese porcentaje. Pero antes tenemos que calcular el tiempo promedio. ¿Cómo vamos a encontrar este tiempo promedio? A dividir, por ejemplo, 0.306 lo vamos a dividir entre 2. Y al dividirlo obtenemos 0.153. Dividimos, por ejemplo, para calcular el DED, 0.501 entre 3. Y eso nos da 0.167. ¿Qué debemos hacer después? Este cálculo de tiempo promedio era bien sencillo. Dividíamos tiempo estándar entre redondeado. Y eso nos daba el tiempo promedio. Ahora, tenemos que calcular el porcentaje cargado anterior. Esto lo podemos encontrar fácilmente si dividimos cada uno de los tiempos. Por ejemplo, 0.306 lo dividimos entre 0.555. ¿Por qué entre 0.555? Porque es el valor más alto. Si quisiera encontrar el de 0.25, estoy calculando el porcentaje cargado, este 45%, resulta de la división entre 0.25 entre 0.555. Si quiero ver de dónde salió ese 90%, sale de la división de 0.501 entre 0.555. Así obtengo los porcentajes cargados anteriormente. Pero tengo que calcular los porcentajes cargados nuevos. Para hacerlo es bien fácil si consideramos que ahora el tiempo más alto ya no está en la estación 2, ya no es 0.555. Ya los cambiamos por estos tiempos promedios. Cuando nosotros pusimos más estaciones
de cada una de las operaciones, lo que hicimos es que nuestro tiempo promedio cambió. Como cambió nuestro tiempo promedio, va a cambiar el cuello de botella. Ahora el cuello de botella es ED, que tiene 0.167 minutos. ¿Cómo calculamos el porcentaje cargado nuevo? Simplemente divido 0.153 entre el más alto. ¿Cuál es el más alto? 0.167. Simplemente divido 0.146 entre el más alto. ¿Cuál es el más alto? Es 0.167. Y así me doy cuenta que los porcentajes cargados nuevos son mucho mayor que los porcentajes cargados anteriores, que es lo que se busca en el balanceo de línea. Que las operaciones, ¿qué significa el porcentaje cargado? Significa que la operación SSSA1 trabajaba al 55%. El 45% del tiempo el operador no hacía nada. No estaba haciendo nada. Pero miremos que cuando le pusimos 2 estaciones y no una como anteriormente, el porcentaje cargado se volvía 92%. Teníamos una mejora considerable del 37%. El operador se estaba usando más eficientemente, que es el objetivo de la ingeniería industrial. ¿Para qué se usa el balanceo de líneas? Para aquellas distribuciones que son distribuciones en celda de trabajo. Se conoce también como tecnología de grupos. Es una de las distribuciones que estudiamos anteriormente. Con esta explicación creo que ya hemos logrado ver en qué consiste el balanceo de líneas, y únicamente queda revisar este video, revisar el archivo Excel donde se proporciona el cálculo con fórmulas del balanceo de líneas, y también adicional a eso recordarles que hay una tarea de balanceo de líneas en el que tendrán que hacer estas mismas operaciones. Recordarles que el tiempo y la meta tiene que estar dado al día. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la meta de producción es mensual, yo tengo que dividir entre el número de días. Pero si mi meta de producción ya es diaria, yo tengo que dividir entre el número de horas. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.